Gloria a Dios. Hablaba de la cultura, de las cosas que influyen en nuestra vida y que de alguna manera van a cambiar nuestro comportamiento, ¿ok? Somos como somos por la cultura en la que estamos inmersos, ¿ok? Y dentro de cada región tiene su propia cultura, pero Jesús nos enseñó que dentro de la iglesia, su iglesia, también se debe de vivir una cultura, porque también es un reino. Así como un país tiene su cultura, así como una región tiene su cultura, el reino de Dios también tiene su cultura. Amén. Y entendemos entonces que la cultura va a ser aprendida, compartida e influyente. ¿Ok? Y la cultura se establece, hermano, porque alguien ha creído en ese principio. Todo lo que el hombre ha creído con respecto a algo, por cuanto lo ha creído, lo ha establecido como parte de su cultura. Y esto es importante que lo sepas, porque solamente podrás transformar tu cultura en base a lo que puedas creer. Solamente vas a transformar tu cultura en base a lo que puedas creer. Si tú crees, por ejemplo, en que, no sé, en el hada de los dientes, o si tú crees en ciertas cosas o ciertas prácticas o ciertos sucesos que dices tú, yo creo en eso, bueno, lo vas a hacer parte de tu cultura porque lo estás creyendo. Lo que permitas que se desarrolle, cuando lo vimos, este principio que les voy a dar lo vimos cuando vimos atmósferas, es un principio de atmósferas. Lo que permitas que se desarrolle, se fortalezca y abunde en tu vida va a determinar tu cultura. Aquello en lo que tú estés, que se desarrolle en tu vida, que se fortalezca y que abunde, va a determinar tu cultura. Aquellas cosas que tú estás, que están como características en ti, es porque en un día las desarrollaste, las fortaleciste y abundaron en tu vida. Por ejemplo, si en un lugar hay una cultura de trabajo, es porque eso se fue desarrollando, se fue fortaleciendo y abundó, de tal manera que en esa familia o en ese lugar hay una cultura de trabajo. Pero, por ejemplo, si en un lugar se suscita, por ejemplo, los divorcios, por ejemplo, que es parte cultural a veces de las familias, esa situación, si se desarrolla, se fortalece y abunde, va a ser parte de la cultura de esa familia. Hay tantos divorcios, no sé, pero en las familias tenemos tal vez contacto con familias donde cómo se dan los divorcios o cómo se dan las enfermedades o cómo se dan ciertas respuestas o actitudes de las personas, pero que están reflejando la cultura que ese lugar o esa familia o ese grupo de personas tiene. Ok, hablemos de cultura del reino, ok. Vamos a ver lo que caracteriza entonces la cultura del reino de Dios. Amén. Les quiero hablar un poquito en contexto, como una introducción acerca de cultura, porque vamos a estar viendo todas esas semanas puntos de cultura, pero es necesario que sepamos cómo la cultura se establece en nuestras vidas, pero necesitamos conocer la cultura del reino, porque si no conocemos la cultura del reino, entonces no la vamos a poder desarrollar, no la vamos a poder fortalecer y no la vamos a poder abundar en nuestra vida. ¿Okay? Necesitamos conocer cultura del reino. Y Jesús lo decía así en Mateo 5. En Mateo 5 Jesús lo decía así: oíste que fue dicho. Subraya eso, oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, subraya esa parte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis, subraya, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, subraya, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hablemos de cultura del reino.
y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Que esta noche, Padre, enseña a nuestros corazones una palabra, Dios, que pueda ser establecida, Padre, como principio de vida, y podamos, Dios, conocer la cultura de tu reino y podamos abundar en ella y establecerla, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura en el capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo se dedica a hablar sobre ciertos puntos que están hablando de la cultura que el mundo tiene y la cultura que Cristo quería establecer en ese lugar con esas personas. Y Jesús empieza diciendo varias veces esta frase: oíste que fue dicho, ¿verdad? Es decir, pero después decía, pero yo os digo. Cuando decía, oíste que fue dicho, les está diciendo cómo es la cultura del mundo o cómo es la cultura de ese lugar. Pero cuando él dice, pero yo os digo, lo que nos está diciendo es, pero yo te voy a dar una razón para que cambies esa cultura, para que no vivas como ellos viven, para que puedas tener un principio de vida diferente y tú hagas las cosas de manera diferente. Y por eso les decía, pero yo os digo, es decir, si crees en lo que Jesús dijo, tienes la capacidad de cambiar tu cultura. Si no crees en lo que Jesús dijo, vas a tener principios de vida que el mundo dejó en ti. Y esos son los que te van a regir. A veces cuestiones de fracaso, cuestiones de no poder, cuestiones de no tener, cuestiones de no hacer, ¿verdad? Muchas cosas que atañen a las familias y que nos tienen en un nivel no de prosperidad o no de sobresalir, son cosas que hemos permitido que se establezcan. Pero Jesús, cuando le decía, oíste que fue dicho así, que así se hacían las cosas, él decía, pero yo os digo que entre vosotros va a ser diferente. Es decir, si crees en lo que Jesús dijo, tienes la capacidad de cambiar tu cultura. Esta porción de Mateo nos da luz entonces de poder distinguir cómo es el proceso del cambio de una cultura. ¿Cuántos de nosotros no queremos cambiar la cultura que tenemos en casa o que tenemos en nuestro país? La verdad que es urgente cambiar esa cultura porque es una cultura que nos está alejando cada vez más de lo que es la cultura de reino. Entonces, esta porción de Mateo yo te quiero hablar de 3 puntos que nos habla Mateo 5 de cómo podemos vivir el proceso en el cambio de una cultura. Número 1. Dice la escritura, oíste, dice, pero yo os digo. Número 1, poder distinguir entre la cultura del mundo y la cultura del reino. Nadie cambia lo que no reconoce como malo. Cuando Jesús decía, pero yo os digo, entre vosotros no será así. Es decir, Jesús le decía, tienes que reconocer que así como lo están haciendo allá es incorrecto. Entonces, el número 1 es poder distinguir entre la cultura del mundo y la cultura del reino. Tenemos que tener ese discernimiento, tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí está la historia de Salomón. Cuando Salomón fue ungido como rey, dice la escritura que las cosas que él pidió a Dios fue sabiduría. Y dice que pidió sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y es algo que nosotros también debemos de pedirle al Señor. Sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Poder discernir entre esa cultura que nos está afectando, esas cosas que son incorrectas, y poder distinguir la cultura correcta del reino para poder establecerla en nuestra vida. Número 2. Dice la escritura en el versículo 45. Para que seáis. Dice, amad, haced el bien, orad. Es decir, dice la escritura, que para que seamos, habla como en una, no sé distinguir bien el tiempo, pero como algo futuro, para que seamos. Es decir, el que sigue instrucciones conoce el camino para hacer lo bueno. Jesús le decía, tienes que amar, tienes que hacer lo bueno, tienes que orar por tus enemigos. Es decir, Jesús le estaba dando instrucciones a su pueblo para poder conocer el camino para hacer lo bueno. Y número 3 dice, sed pues. El ejercicio de lo bueno testifica quiénes somos. Cuando tú conoces la instrucción y la ejecutas, entonces tú puedes testificar de quién eres.
Jesús estaba diciéndole a las personas en este momento: oísteis que fue dicho, pero yo os digo que entre vosotros no será así. Es decir, tienes primero que conocer la cultura del reino. Número 2, tienes que seguir instrucciones. Y número 3, tienes que testificar lo bueno que estás aprendiendo. Cambiar nuestra cultura entonces requiere de estos pasos: conocer la cultura del reino, conocer qué quieres cambiar, seguir instrucciones y testificar quién eres con todo el corazón. Tenemos que testificar. Por eso nuestra cultura solo es posible si creemos en la cultura del reino. Esta cultura que tanto celebramos en Cornerstone, Latinoamérica y Europa, tenemos que creerla, hermano. La verdad que estos puntos de cultura son puntos donde están implícitos todos los principios del reino. Celebrar nuestra cultura es celebrar quiénes somos, ¿ok? Entonces, entremos al punto. Número 1, somos generosos. Es el punto que íbamos a ver. Somos generosos. Ok. Dar está en nuestro ADN. No sé si tenga, ahí está. Dar está en nuestro ADN. Sembramos lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión. Sembramos lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión. Y 2 Corintios 9:7, este es nuestro texto base. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar no tiene que ver con tener, dar tiene que ver con querer. Dice la Escritura que cada uno dé como propuso en su corazón. No dice la Escritura que dé el que tiene, dice que dé el que quiere dar. A veces nosotros estamos un poco familiarizados con la idea de que damos y tenemos, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que dar tiene que ver con querer, no con lo que tenemos. Dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. La generosidad habla de la riqueza de nuestro corazón. Siempre tendremos algo para dar, hermano. Siempre tendremos algo para dar. Puede ser generoso el que quiere dar lo que tiene, no el que solo tiene. Hay gente que puede tener, pero si no quiere dar, nadie le puede obligar a ser generoso. Pero aquel que tiene y lo quiere dar, hará actos de generosidad. Dice la Escritura en 1 Timoteo 6, 17, 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Esta escritura habla de los ricos, pero habla de un principio. El rico ya quedamos, que es el que tiene riquezas en su corazón, ¿ok? Entonces en esta iglesia todos somos ricos, amén. Entonces para nosotros es esta instrucción: hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hacer el bien son actos de generosidad. Nos damos a nosotros mismos. ¿Sabes, hermano? Es lo más valioso que tenemos, nosotros mismos, y eso es lo que damos. Por eso, de verdad, esta iglesia me encanta, porque hay veces en que no todos podemos dar, o no todos pueden dar la cuestión económica, pero todos pueden dar su esfuerzo, todos pueden dar su tiempo, todos pueden dar sus ideas, todos pueden dar lo que son ustedes. Eso es generosidad, eso es darnos a nosotros mismos. Hacer el bien son actos de generosidad. Amén, hermano. Por eso quitémonos esta idea de que solamente somos generosos si damos algo económico. No, somos generosos si nos damos a nosotros mismos. ¿Ok? Hacer el bien son actos entonces de generosidad. Y el más generoso de todos es Dios mismo. En Juan 3, 16, 17, usted conoce la cita y la conoce de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. La generosidad nos salvó, hermanos. La generosidad de Dios nos salvó. Dios no dio dinero, Dios no dio sus bienes, Dios dio a su Hijo. La generosidad de Dios nos salvó y nos dio destino. Su amor
de Dios lo llevó a dar. Y eso nos salvó, hermano, de una condenación eterna y merecida. Imagínate el alcance de la generosidad. El alcance de la generosidad en cuestión de Dios es esta: salvarnos de una condenación eterna y merecida. El Dios generoso dio la oportunidad de salvar a quien recibió el regalo, a Cristo mismo. Pero el Dios justo dará condenación al que no creyó. Amén. Su generosidad tiene eternidad. Dios nos dio a Jesús. Amén. Y ese es el mayor acto de generosidad que hemos recibido de parte de Dios. Su generosidad nos dio salvación y su generosidad tiene eternidad. Amén. Damos por amor sin esperar nada a cambio. Segunda de Corintios 9, 6 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante, de sobra, para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Amén. Este texto es valioso, hermano, porque nos habla todas las ventajas de ser generoso. Nuestro Dios generoso es justo, hermano, porque dice que el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Así que, hermano, piensa en esto: tu generosidad está tu generosidad, el Dios justo la ve, y Él promete que si tu generosidad es abundante, si tu siembra es abundante, también la cosecha va a ser abundante. No importa en qué área del reino siembres, la generosidad te va a hacer próspero, porque dice esta escritura: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Tú le vas a dar al pobre, pero Dios te va a dar a ti algo para tu casa. Tú le vas a dar algo al del hospital, pero Dios va a bendecir a tus hijos. Tú le vas a dar algo al que necesita y Dios te va a bendecir a ti, porque así lo dice la escritura. Cuando tú eres generoso, Dios promete que va a proveer con generosidad todo lo que necesites. Amén, hermano. Yo creo que todos los que hemos dado en el reino no nos hace falta absolutamente nada. Dios nos ha regresado en abundancia todo lo que hemos dado. La generosidad te hace crecer en más generosidad. No vas a poder experimentar ser más generoso si no eres generoso. Dice la escritura en este texto: y habrá bastante, de sobra, para compartir con otros. Amén. Esto es la generosidad. Cuando tú das, hermano, vas a experimentar cómo Dios te bendice y te prospera y te da de más para poder bendecir a otros. Amén. La generosidad te va a poner en la historia de la iglesia. Esta escritura dice: sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Amén. Qué maravilla que podamos pasar a la historia de la iglesia y no lo buscamos ni lo pretendemos, pero qué bello sería, ¿verdad?, que dijeran: hombre, la hermana Lorena, la hermana Magali, la hermana Gloria, generosas, ¿verdad? Yo recuerdo, y sus hijos aprendieron a ser así generosos, y sus nietos aprendieron a ser así generosos. Amén. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Amén. Somos generosos. Dar está en nuestro ADN. Sembramos lo que Dios nos dio para cumplir la visión. La pregunta es: ¿qué es lo que tengo para dar? Y Dios en Escritura te da algunas cuestiones que tú le puedes dar a Dios. A Dios le puedes dar tu corazón. De hecho, la Escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Que es tal vez el primer y grande paso, porque es parte de tu alma donde está tu voluntad. ¿Ok? Dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Tu corazón, tu tiempo, tus dones, tus talentos, tu acompañamiento, tu obediencia,
hermano, no solo son bienes, que no esté mal. Dar bienes también es ser generoso. Amén. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Generosidad es darse a sí mismo. Amén. Somos generosos, hermano. Diga conmigo, somos generosos. Hermano, ¿usted lo cree? Va a ser parte de su cultura si lo cree. Si no lo cree, esta parte de dar estará determinada por lo que el mundo le dice. El mundo le puede decir, ¿qué tanto le das a la iglesia? ¿Qué tanto le inviertes a eso? Y si ni las gracias te dan. Pero hoy aprovecho para decirle gracias, hermano, por todo lo que usted aporta al reino. Amén. Entonces somos generosos. Amén. Repita conmigo, somos generosos. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno. Segundo punto, somos punta de lanza. Ya el pastor nos ha hablado de ser punta de lanza y solamente voy a decir algo muy breve con respecto a somos punta de lanza. Nos negamos a partir sin haber dejado una marca significativa en las siguientes generaciones. Yo no sé si tú has soñado con eso, hermano, de dejar una marca significativa en la siguiente generación. ¿Sabes? Muchos de ustedes son jóvenes y tal vez está lejos de su mente pensar en hijos o en nietos, pero un día van a dejar marca en la siguiente generación. Y muchos de ustedes, aunque no tienen hijos y no tienen nietos, ni siquiera están casados, ustedes ya están marcando el corazón de los niños de esta iglesia, cuando ven su generosidad, cuando ven su participación, cuando ven su entrega, cuando ven su pasión. Amén. Entonces nos negamos a partir sin haber dejado una marca significativa en la siguiente generación. Y te quiero pedir que hagamos dos lecturas rápidas, en Jueces 2, 8 al 10 y en Números 32, 12 al 13. Dice la escritura en Jueces 2, 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y pon atención. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué tiene que ocurrir, hermano, para que una generación no conozca a Dios? Pregúntate a ti, ¿qué tiene que ocurrir para que se levante una generación que no conozca a Dios? Leemos Números 32, de 12 al 13. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Cenesco y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de los ojos de Jehová. Números, esta parte de la historia de Números está marcando que cuando el pueblo de Dios irritó realmente a Dios, dice la escritura que él determinó que estuvieran errantes en el desierto 40 años y en el desierto murieran. Y esta generación no entró a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Y ahí en la tierra prometida vino la siguiente generación, la que dice la escritura en Jueces, que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho. Hermano, lo que te quiero decir es que una generación que no transmita el mensaje condena a la siguiente a no vivir bajo bendición. Dice la escritura que faltó la generación de abuelos. En la tierra prometida faltó la generación de abuelos que transmitieran también el mensaje, porque la generación de abuelos quedó muerta en el desierto y a la tierra prometida solamente entró la generación de Josué y Caleb. Y sus hijos fueron los que no conocieron a Jehová. Por eso te quiero decir que es importante que de generación a generación se transmita el mensaje. Los que son abuelos y seremos abuelos, este principio vale oro, hermano. Amén. Una generación que no transmita el mensaje condena a la siguiente a no vivir bajo bendición.
y no queremos eso para nuestras siguientes generaciones. ¿Cuál será entonces nuestro legado a la siguiente generación? ¿Cuál va a ser nuestra marca? Primeramente te quiero decir esto, hermano. No hay trascendencia sin visión. Si tú no tienes idea de qué es lo que deseas para tus generaciones siguientes, difícilmente vas a querer dejar huella, difícilmente vas a hacer algo para que el mensaje se transmita. No hay trascendencia sin visión. Decía el apóstol Juan en 3 de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo de la victoria es este, hermano. Nosotros a veces nos confundimos y pensamos que la victoria de nuestra vida está en los bienes que poseemos, en las carreras que tenemos, en el tipo de trabajo que tenemos, en el sueldo que tenemos, en los bienes que tenemos. Pero dice la Escritura que el mayor gozo de Juan era este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, el gozo de una victoria es este, saber que tus hijos anden en la verdad. ¿Sabes? No hay mayor victoria que saber que tus hijos van al cielo. No que tengan una carrera, no que tengan bienes, no que egresen de la mejor universidad, que nada de eso está mal. Y si lo tienen, qué bueno. Pero hermano, habremos fracasado si nuestros hijos no llegan al cielo, aún con todas las cosas que les podamos dar en la tierra. La estrategia es esta. ¿Quieres saber la estrategia para poder bendecir y dejar huella en la siguiente generación? Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este pasaje de Deuteronomio nos da la estrategia para que tú puedas dejar huella en la siguiente generación. Número 1, indispensable, que la palabra primero esté en tu corazón. Hermano, no puedes transmitir lo que no tienes. Puedes enseñar lo que sabes, pero solo puedes transmitir lo que eres. Así que la palabra primero tiene que estar en tu corazón. La tienes que vivir. Tus hijos tienen que ver que tú realmente vives en la palabra del Señor. Número 2, las repetirás a tus hijos. Aunque ellos te digan otra vez la palabra, otra vez la Biblia, ¿verdad? La repetirás a tus hijos. Número 3, las hablarás en todo lugar y en todo tiempo. Donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, en las escuelas, en donde quiera que vayan, las hablarás en todo lugar y en todo tiempo. Número 4, serán una señal en tu forma de vivir. Se llama testimonio. Número 5, escribe, habla, profetiza sobre tus generaciones. ¿Sabes? La bendición generacional es 250 veces más poderosa que la maldición generacional. La Biblia dice que la maldición puede llegar hasta la 4ª generación, pero la bendición hasta 1000 generaciones. Amén. La maldición puede llegar hasta la 4ª, pero la bendición hasta 1000. Pero una mala decisión rompe esta cadena de bendición. Hermano, tenemos que identificar las trampas del enemigo. Tenemos que saber que muchos no siguen en el camino del Señor porque vieron errores en sus padres, en los hermanos de la iglesia, en sus pastores, porque damos a veces mal testimonio. Pueden tener sus razones y puede estar el error en ellos, pero ¿qué si está en nosotros, hermano? En no dar el testimonio correcto. Hay muchas personas que consideran a los padres que viven de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de ella.
¿Cuántos de nosotros hemos oído testimonio que en las iglesias hay puros hipócritas? O hay gente que no vive el evangelio, ¿verdad? Y puede ser que por uno paguen muchos, pero ¿qué si son muchos o somos muchos los que no estamos dando el testimonio correcto? La exhortación de Dios para nosotros en esta noche es esta: seamos ejemplo, tengamos el fruto del Espíritu Santo, tengamos una fe auténtica. Nada impacta más que un testimonio real y verdadero. Amén. Que nuestros hijos sepan que somos congruentes con lo que predicamos, con lo que hablamos, con lo que enseñamos, con nuestra manera de vivir, realmente con nuestra manera de decirlo. Bendice a tus generaciones, así como lo hizo Isaac. Dice la Escritura en Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sabes? Tenemos que tener esta visión y bendecir las generaciones que están por delante de nosotros. Yo no sé si mis ojos van a ver nietos o parto antes con el Señor. Mi deseo es verlos. Amén. Pero por fe los voy a bendecir desde ahora. Amén. Forma una cultura contracultural en casa, como lo hicieron los recabitas. No tomaron vino y obedecieron siempre. La historia está en Jeremías 35. Seamos como un Jonadab, tener generaciones que siempre sirvan a Jehová. Y ni aún, hermano, en los peores días que puedan tener nuestros hijos, les quitemos lo que les pertenece, la bendición. Seamos congruentes, siempre tengamos palabra de bendición para ellos, aun cuando se equivoquen, aun cuando hagan cosas incorrectas. Hay mamás en esta iglesia que están orando por sus hijos, porque regresen al camino, porque vengan a Cristo. Tú sigue viendo en ellos siervos del Señor. Tú sigue viendo en ellos mujeres de Dios. Tú sigue viendo en tus nietos pastores, profetas, evangelistas. Tú sigue viendo en ellos la promesa del Señor que va a llegar. Amén. Somos punta de lanza. Nos negamos a partir sin dejar una huella significativa en la siguiente generación. Hermano, ¿te puedes poner de pie? Y te voy a pedir que oremos. No hay manera de cambiar nuestra cultura, lo que tengamos hoy como cultura, aquellas cosas que nos afectan en nuestro comportamiento, en nuestra moral, en nuestras decisiones. Si no identificamos lo que es bueno de lo que no lo es. Y no hay manera de hacerlo, hermano, si no conocemos la cultura del reino. Porque ¿con qué lo comparamos? ¿Cómo sabemos si no sabemos entonces la cultura del reino? Tenemos que instruirnos, tenemos que aprender, tenemos que ser enseñables, conocer cómo se hace en la cultura del reino y decir así lo hacemos aquí. Conocer la cultura del reino y tener la capacidad de cambiar aquellas cosas que se han infiltrado o que nos han alcanzado o que nos han sido enseñadas y transmitidas de manera incorrecta. Decía Jesús, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él hablaba del divorcio, él hablaba del adulterio, ¿verdad? Y decía, con solo mirar ya adulteraste. Si tú te divorcias, permites que esta mujer también adultere. Si tú no, antes se decía que ojo por ojo y diente por diente, pero hoy yo te digo que incluso ames a tus enemigos. Es una contracultura de locos, hermano, pero tenemos que conocerla para poder cambiar nuestra cultura, para poder hablar de ella, para poder transmitirla, para poder ser la punta de lanza y enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a la gente que nos ve, por qué lo hacemos como lo hacemos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué Cristo nos cambió? ¿Por qué nos alcanzó? ¿Por qué la cultura de generosidad del Padre nos salvó? Hermano, pero también Dios es justo. Y al que no creyó, o al que no creyere, dice la palabra, que ya ha sido condenado. Pero tú y yo creímos. Amén. Así que esa cultura de generosidad del Padre nos enseña mucho. Y esta cultura de ser punta de lanza, hermano, nos reta a ser
verdaderos cristianos y a ser verdadero ejemplo para nuestros hijos, que nos vean con una fe no fingida, así como lo dice Timoteo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la palabra, Padre, que tú enseñas a nuestras vidas en esta noche, Padre. Queremos, Dios, conocer tu cultura, conocer tus principios, tus leyes, tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor. Conocer cómo se hace en el reino, Señor, para poder identificar, Padre, aquellas cosas que se han infiltrado, Dios, y aunque aparentan, Dios, tal vez algunas cosas, tener, Señor, apariencia de bueno, Padre, podamos discernir, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, sacar y quitar aquellas cosas que nos contaminan, Padre, y que nos impiden establecer una cultura correcta en nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos, Dios, avanzar en ser generosos, que podamos entender que generosidad no tiene que ver con el tener, sino con el querer, Señor. Que podamos dar, Señor, así como Dios dio a su Hijo, que podamos dar así como Cristo se dio a sí mismo, que podamos dar, Señor, abundando en buenas obras, que podamos dar, Señor, sabiendo, Dios, que la generosidad nos prospera. Y no hacerlo por ellos, Señor, sino hacerlo porque es tu ordenanza, papá. En el nombre de Jesús, creemos y declaramos que somos generosos. Creemos y declaramos, Padre, que somos punta de lanza, que tenemos todo en nosotros, Señor, para poder dar a la siguiente generación, Padre, una marca significativa, un ejemplo, Señor, que los rete también a creer en el Dios Todopoderoso en el que nosotros hemos creído. Te pido, Señor, tengamos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, la fuerza, el carácter, el temple, Señor, de vivir, Señor, una fe auténtica, Padre, que podamos mostrar, Señor, a nuestros hijos, Señor, la vida de un hombre y una mujer que ha sido transformado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, que las siguientes generaciones crean por cuanto han visto a Dios en nosotros, Dios. Que las siguientes generaciones, Señor, no se queden sin la bendición, por cuanto ha habido una generación que se ha retado en transmitir el mensaje que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, y declaramos que somos punta de lanza. Que así como Isaac bendijo, Señor, a sus hijos, nosotros también bendecimos a los nuestros y creemos y declaramos todo lo bueno que tú has hablado de ellos en el nombre de Jesús, de generación a generación, de hasta 1000 generaciones, Señor, hasta que tú vengas, Cristo, que no falte, Señor, quien proclame tu grandeza y tus obras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dales ofrenda de palmas.